Ok. Si uno lee las novelas detectivescas británicas de la Edad Dorada, una y otra vez uno se encuentra con individuos que sufren y mueren porque son malos. Pocas personas amables mueren en las novelas de Agatha Christie. La mayoría son adúlteros, ladrones o extorsionadores. Se traen la muerte a sí mismos. No se nos pide sentir pena o empatía por ellos. Se tiene que encontrar y castigar a sus asesinos como asunto del orden social, más que porque los asesinatos que hayan cometido nos disminuyen a todos como seres humanos o como un esfuerzo a recompensar por la muerte de inocentes. Hasta Dorothy L. Sayers, cuya conciencia de un universo moral regido por Dios difícilmente se la podría dudar, no es exenta a estar sin corazón. En el libro Los Nueve Sastres, la muerte le viene a un ladrón en la forma de castigo divino. Hasta Dios no es clemente ante el comportamiento criminal. Creo que algo de la perspectiva intensamente humana de MacDonald, de la gente y cómo sufre, me influyó en mi reacción a la muerte de Belinda Pereira. En consecuencia, la novela en que estaba trabajando comenzó a cambiar. Su personaje central, el detective privado Charlie Parker, se convirtió en un ser no encuadrado simplemente por su ira o el deseo para venganza, sino por sus propios sufrimientos. Porque ha sufrido. Esta reacción a permitirle a otros sufrir uno por uno. Es su capacidad para la empatía que finalmente asegura que él no se destruye a sí mismo por interés propio o por pena, o permite que sea destruido por el hombre que caza, el asesino de su esposa e hija. Le di el nombre de Charlie Parker porque me gustan las connotaciones de vuelo, de libertad y de espiritualidad que vienen con el apodo Bird, pájaro, el nombre dado al músico de jazz, con quien lo comparte, especialmente por ser un hombre tan enredado en la mortalidad. Parker todavía estaba en el proceso de ser formado, aun cuando esa primera novela ya se había finalizado y luego publicada en 1999, y Belinda Pereira todavía rondaba al fondo, magullada y sangrienta. Para entonces, la investigación de su muerte había llegado a un punto muerto. Las semillas de lo que se transformaría Parker fueron sembradas en todo lo que miré, pero es solamente sobre la trayectoria de los siguientes libros que dieron fruto. Un caracteriza común en las series policíacas. Los primeros indicios de esta aparecen en El Poder de las Tinieblas, mi segunda novela, y el libro, aunque decidí tratar explícitamente mis sentimientos sobre el caso de Belinda Pereira.
En la novela, a Parker se le requiere ver el cuerpo de una joven, Rita Ferris, quien ha sido asesinada en su departamento. Él se esfuerza a imaginarla en sus últimos momentos. Una acción de empatía dolorosa, pero una que era necesaria para él. Un pequeño servicio a la muerte. Luego se aclara que Rita ha estado trabajando de prostituta para complementar sus ingresos y mantener a su hijo. Pero Parker mantiene esto en secreto hasta que tiene que divulgarlo. Él no quiere que ella sea juzgada y desechada por este solo aspecto de su vida. En el poder de las tinieblas se descubre la persona responsable por la muerte de Rita Ferris y se le impone un grado de castigo. En la vida real, el asesino de Belinda Pereira no ha sido descubierto. Se ha sugerido que dos proxenetas de Monaghan, un condado al norte de Irlanda, eran responsables. Pero si lo fueron, no habían suficientes pruebas para llevarlos a juicio. Una solicitud de la policía irlandesa al público para obtener nueva información en 2005 no llegó a ninguna parte. Su madre, la madre de Belinda Pereira, regresó a Sri Lanka, pero las circunstancias de la muerte de su hija la siguieron y fue condenada al ostracismo por la comunidad. Contrajo cáncer poco después y murió. A veces, me pregunto si parte del encanto de la ficción de misterio es su capacidad de darnos respuestas y soluciones que no siempre se consiguen en la vida real. En la vida real, los culpables van sin castigo. En la vida real, se puede golpear a una joven con el martillo hasta que no se la pueda identificar. Y su asesino o asesinos pueden retirarse hacia las sombras para jamás ser encontrados. Pero en la ficción detectivesca, un hombre de alguna bondad, de igual como este comprometido, puede elegir al actuar de parte de la víctima y lograr una medida de justicia. No obstante, cuán oscura tal ficción aparezca, nunca está enteramente sin esperanza. En mis libros, de vez en cuando he tocado eventos de la vida real, pero Belinda Pereira es única en ambos. Causa eficazmente que un personaje sea creado en su imagen y también en proporcionar un punto crucial de conexión entre, a falta de un mejor término, el mundo real y el mundo de ficción. La ficción no es necesariamente para sostenerle a espejo a las sociedades, aunque sí se pueda usar así. Para mí, la ficción es un prisma, refracta la experiencia y nos permite ver la condición humana de maneras desconocidas o inesperadas. La ficción no tiene ningún compromiso en particular con la realidad.
Lo que tiene es un compromiso con la verdad. Y la verdad se puede encontrar en la fantasía, en la ciencia ficción. Y para tomarle prestado una frase a Edgar Allan Poe, en los relatos de misterio y de imaginación. Desde el momento que comencé a escribir todo lo que muera, había elementos sobrenaturales en la novela. Funcionaban algunas influencias literarias en ella, sobre todo los cuentos de fantasmas de los primeros años del siglo XX de escritores ingleses como Elmore James. También es posible que algo de esa tradición irlandesa anti-racionalista haya influido. Además, por supuesto, están mis propios principios católicos que parecían hacer eco en los temas de reparación y redención, que son parte de la ficción detectivesca que me encanta. Para mí, la sobrenatural sirve un número de usos en mis novelas. Para comenzar, sugiere un entendimiento más profundo de la palabra misterio y de sus orígenes religiosos. Un misterio tal como los griegos lo hubieran entendido, o como los escritores de las obras de misterio medievales, las cuales eran versiones de cuentos bíblicos, lo habrían interpretado. Lo curioso de las novelas detectivescas es que, generalmente, no son muy misteriosos en absoluto. Lo que al principio parece estar por encima de la comprensión es generalmente capaz de explicarse en términos simples al final. El mayordomo lo hizo. Yo esperaba recuperarle a mi obra algo de aquel sentido antiguo de misterio. Y los tintes sobrenaturales me insinuaban una manera de hacerlo. También funcionaban como indicadores de un universo moral más grande. Y en ese sentido son tan metafísicos como sobrenaturales. Aún aquí, sin embargo, hay antecedentes. Chesterton, en los cuentos del padre Brown, introdujo un elemento metafísico fuerte al género, lo que le dio a él perspectivas de la criminalidad fue un conocimiento del pecado, de la naturaleza del alma humana. Quizás al miolo de mis dificultades con las estructuras y reglas del argumento clásico de la novela negra está el eco sencillo, que no comparto las creencias racionalistas en que se basan. El mundo no es racional ni inteligible. El orden es frágil, una capa fina sobre el caos subyacente. Cualquier respuesta que obtengamos será parcial, como mucho, y en el peor caso simplemente dará lugar a más profundas dudas. Es interesante que la novela detectivesca clásica ejerció tan fuerte influencia a la novela postmoderna. En ella, los escritores hallaron un medio de expresión antiliteraria, una manera de reaccionar
contra el peso y las expectativas de una tradición literaria más vieja y restrictiva, pero también les aportó algo para desaprobar: la creencia racionalista que la mente puede resolver todo. Al retorcer solo uno o dos detalles de la novela de misterio, se convierte en caso contrario y en consecuencia él pone al mundo a descubierto como más espantoso y más auténtico. Por consiguiente, tenemos a Nabokov escribiendo Desesperación o los experimentos del género de Borges. Thomas Pynchon puede producir la subasta del lote 49, una novela antidetective que nos deja esperando el momento de revelación que no llega. No hay explicación al final, porque no puedo verla. De vez en cuando, le envidio a los escritores literarios esa libertad, la libertad de no explicar. Por último, los lectores de crímenes esperan una solución, aunque sea parcial, al misterio con lo que se ha presentado en el transcurso del libro. Y los escritores del género tienen cierta obligación a cumplir con esa expectativa. Los escritores literarios no tienen tales obligaciones. Además, hay maneras de subvertir esas expectativas aún dentro del género para que algunas preguntas queden sin solución o estén de hecho vueltos más interesantes por el hecho que son incontestables. Así que, para mí, los elementos sobrenaturales en mi libro representan mi pequeño esfuerzo a la subversión del género. A veces, creo que todo escritor es un creador secreto de mitos. Y los escritores de misterio son más que los otros. La realidad de la criminalidad es sordida, brutal y a menudo poco interesante. Y los que cometen crímenes son por tonos frecuentemente ignorantes, brutos y sosos. Los escritores de misterio elevan en nuestros villanos. Creemos monstruos para que nuestros héroes por tono puedan ser elevados al derrotarlos. ¿Está ok? Derrotarlos.